maestría en enfermedades infecciosas de adultos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y siempre que la veo a ella y a otros estudiantes más, me recuerdo del privilegio que tuvimos de compartir con el doctor Mejía, que pues en realidad es algo que él ha dejado para toda Guatemala, y obviamente en el tema que usted va a continuar, que es sobre VIH. Y es para mí un gran gusto, un privilegio presentar a la doctora Johanna Samayoa, y les pido un caluroso pero fuerte abrazo. Nos va a hablar sobre el tema riesgos de nuevas epidemias, VIH, actualización del manejo. Buenos días, un gusto, gracias por esa bienvenida. Vamos a platicar un poquito de la actualización VIH. Realmente Guatemala es un país que tuvo pioneros que marcaron la pauta del VIH, y a muchos nos tocó solo seguir abriendo ese camino, y realmente es uno de los países de Centroamérica que más avanzado está en el manejo. Pues tenemos 40 años de vivir con más de 40 años de vivir con esta pandemia, porque realmente ha sido distribuida a través del mundo, y tenemos metas de las cuales muchas de las unidades de atención integral de este país y la que yo dirigía antes las ha alcanzado y las ha sobrepasado. ¿Cuáles son esas metas a las cuales todos debemos de llegar? Pues 95% de los pacientes deben conocer su diagnóstico, el 95% de los pacientes deben de estar en terapia antirretroviral, y el 95% de los pacientes deben tener una carga viral suprimida abajo de 1000 copias. Obviamente esta es la meta, pero muchas de las unidades ya tienen a estos pacientes con abajo de 50 copias, lo que igual los vuelve intransmisibles. Entonces esta parte es muy importante. ¿Cuál es nuestro país? ¿Cómo está? ¿Cómo está en esas metas, en el progreso a las metas 95-95? Este es el último reporte que tenemos. Si se dan cuenta, ya Guatemala va tratando de alcanzar esos 95, todavía nos falta, pero esto ha sido parte de la descentralización de la terapia y de la atención de los pacientes. Entonces realmente nos hace falta llegar, hay aspectos a los cuales ya hemos alcanzado. Por ejemplo, que el 97% ya conoce su diagnóstico. Todavía nos falta llegar con el acceso antirretroviral, pero si se dan cuenta ya vamos en un 79%, y lograr las cargas o las supresiones virales ya estamos en un 93%. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos que la medicina llegue a los pacientes. Paciente diagnosticado, paciente que recibe tratamiento antirretroviral. Se dan cuenta, vamos en la misma línea, y realmente nos hace falta llegar a muchos rincones, y parte de estas son las estrategias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es el descentralizar la atención. Entonces, en los últimos años han habido muchos cambios, y sí se ha mejorado algunos aspectos del abordaje de la terapia antirretroviral. Primero, el perfil de los pacientes. Ya tenemos que los medicamentos deben de ser de acceso, debemos de tener una terapia única, debemos de tener en cuenta que nuestros pacientes pueden tener variaciones. Nosotros podemos tener en la tienda ropa talla M, S, L, y tener una talla que sea la más común, por ejemplo la L, y decimos, bueno, a la mayor parte de las personas les va a quedar la L, pero tenemos un grupo de pacientes que no entran en estas tallas. Y para esto es que tenemos terapias que son dirigidas y que son especiales, pero cada vez ese grupo de pacientes es menor. Entonces siempre tenemos que tener un perfil adecuado del paciente al cual vamos a acceder. Fármacos antirretrovirales y sus combinaciones. Cuando yo empecé a trabajar VIH en el 2002, los pacientes llevaban hasta 14, 15 tabletas a casa. Actualmente llevan una tableta. Entonces hemos logrado tener terapias que son combinadas, que son efectivas, que son sencillas y cuyos efectos secundarios son mucho menores. El papel del tratamiento antirretroviral, cuando ya vamos a verlo en el transcurso de la presentación, cuando se inicia teníamos que esperar. Actualmente paciente visto, paciente diagnosticado y paciente con tratamiento antirretroviral. Y la atención integral del paciente. Esta es el modelo de atención en VIH. Es algo que debe de aplicarse a todas las enfermedades crónicas.
Es un abordaje completo. Lo mira la trabajadora social, lo mira la psicóloga, lo mira la nutricionista, lo mira la psicóloga. O sea, es un abordaje completo que hace que el paciente pueda tener este apego a la medicina. Y esto es parte de lo que se ha hecho en el país. Si se dan cuenta, aquí en este mapa les muestro todas las unidades de atención integral que están formadas. La última o la más reciente es la de Quiché. Actualmente en Petén se está abriendo otra más. Y esto hace que los pacientes tengan acceso a la terapia antirretroviral, que lleguen a esta terapia, que la terapia sea cercana a ellos. Y si logramos eso, entonces vamos a mejorar y vamos a tener el control. Entonces realmente para nuestro país es un avance, son 19 unidades de atención integral, a esto tendríamos que agregar el Seguro Social y el Hospital Militar, que es el que tiene una cohorte muy pequeña, pero si se dan cuenta se está tratando de descentralizar. A pesar de que centralizamos, las dos unidades más grandes del país son Roosevelt y San Juan de Dios. Muchos pacientes se quedan acá por la confidencialidad, pero ya cada vez es más lo del departamento, lo cercano que tenemos, y todos están tratando de quedar cercanos a las diferentes unidades de atención integral. Este es el número de pacientes que tiene cada unidad de atención integral. Si se dan cuenta, Roosevelt es la que tiene, es el más grande, seguido por San Juan de Dios y seguido por Escuintla. Y así cada unidad va colectando pacientes y va creciendo. Quiché es la más pequeña porque, como les repito, tiene 2 años de estar funcionando, y conforme los pacientes van agarrando o tomándole confianza a estas unidades, se van acercando. Pero ¿qué no ha cambiado en VIH? No ha cambiado el número de nuevas infecciones, eso no lo hemos logrado controlar, eso sigue creciendo, sigue aumentando, y más o menos Roosevelt tiene entre 500 y 600 nuevos pacientes diagnosticados por año. Entonces esto no se ha logrado cambiar, y hacia eso van todas las estrategias. Diagnóstico tardío, muchos pacientes no llegan a tiempo, por más que tengamos el acceso. Muchas áreas de salud de primer nivel y segundo nivel no tienen acceso a las pruebas, por lo tanto tienen un diagnóstico tardío, y lo que no ha cambiado es el estigma y la discriminación. Por más campañas, por más situaciones, ha mejorado, no es lo mismo que hace 20 años, pero el estigma y la discriminación todavía está. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de nuevas infecciones para nuestro país? Si se dan cuenta, este es el último que se reportó, que ONUCIDA reporta, y tenemos un 19% más de nuevas infecciones. O sea, no estamos llegando a la población que se está infectando. Son más o menos 1.200 nuevas infecciones de VIH en adultos mayores de 15 años, con un cambio de 19 porcentual entre el 2010 y el 2022. Predominantemente hombres jóvenes menores de 20 años, población de predominio HSH. Entonces no estamos llegando, nuestras estrategias no están llegando a estas poblaciones, y aquí es donde tenemos el mayor número de nuevas infecciones. Entonces VIH básicamente afecta a nuestro sistema inmune. En el paciente VIH, la única opción que tenemos para mejorar y controlar es la terapia antirretroviral, con bloqueo de la replicación viral y evitar la progresión. Entonces la terapia antirretroviral se ha vuelto el eje. Yo necesito tener diagnosticado, dar tratamiento, porque con esto bloqueo la progresión de la enfermedad y disminuyo el riesgo de transmisión. Si mi paciente se vuelve indetectable, se vuelve intransmisible. Entonces el objetivo es dar la terapia antirretroviral. Importante es, asociado a esto, tener estrategias de diagnóstico de infecciones oportunistas que sea mucho más rápido, mucho más puntual, para poder evitar las complicaciones de los pacientes. Y entonces entramos a una nueva era del tratamiento de las comorbilidades. Mi paciente vive más tiempo, mi paciente está sintomático de VIH más tiempo, pero entra a jugar la hipertensión, los problemas cardíacos, los infartos, el manejo del perfil de triglicéridos, de lípidos, todo esto tiene mucho que ver. Entonces, entre más rápido diagnostiquemos al paciente y demos un tratamiento oportuno, más rápido vamos a bloquear este paso y obviamente entrar a estos nuevos modelos de atención, que es esa atención integral del paciente y brindar la terapia antirretroviral. En cuanto a diagnóstico, pues cuando empezamos hace más de 20 años,
si se dan cuenta, eran de primera, segunda, tercera, cuarta generación las pruebas de diagnóstico. Actualmente tenemos de cuarta y quinta generación, y esto lo que hace es acortar el tiempo en que nosotros podemos hacer diagnóstico. Entonces podemos tener diagnóstico en 2 semanas después de la infección, y obviamente habrá otros métodos para poderlo hacer más rápido. Entonces esto nos ayuda a que todas las unidades y los centros de salud y el nivel primario pues tengan acceso al diagnóstico. Si se dan cuenta, conforme más tiene mayor, entre cuarta y quinta generación de prueba, pues nuestras pruebas van a ser mucho más específicas, mucho más sensibles, y podemos tener un diagnóstico más pronto, y con esto poder ligar o conectar un paciente a una de las unidades de atención integral. Entonces vienen los point of care. ¿A qué se refiere todo esto? Que es todas aquellas pruebas que podemos tomar y procesar en el entorno del paciente. Entonces un point of care me va a ayudar a tener una visión más pronta, más rápida, y que mi abordaje hacia el paciente sea pues mucho más efectivo. Entonces ya vimos que yo tengo que diagnosticar, eso es un avance, ya aquí en el país hay pruebas en todos los lugares, o sea, el acceso está. ¿Y hacia dónde íbamos? Hacia tener pruebas point of care, pruebas al pie del paciente, pruebas que me den un diagnóstico, que no tenga que referir yo las muestras a un laboratorio central y esperar 2 o 3 semanas a que las pruebas vengan. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras pruebas de point of care? Fue la carga viral. Este metaanálisis copila 18 estudios y les dice: tener una carga viral rápida me va a ayudar. Posiblemente la basal no, pero sí la de monitoreo. Entonces ya tenemos equipos de point of care que ustedes hacen la prueba y en media hora, 40 minutos lo más, ustedes tienen el resultado de la carga viral. Son equipos bastante sencillos, aplicables, y la mayor parte, más o menos unas de las 15 unidades, tienen este tipo de metodología diagnóstica, lo que evita que ellos tengan que trasladar muestras para confirmar a los laboratorios grandes, como puede ser el San Juan y el Roosevelt. Y también hay equipos que no son point of care distribuidos en el país. En cuanto a CD4, pues hay pruebas que no son de citometría de flujo, pero sí son contadores hematológicos que nos dan los resultados de CD4 del paciente en un periodo de 20 minutos. Son máquinas sencillas, la tienen todas las unidades de atención integral, y en 20 minutos ellos pueden saber cuál es el conteo de CD4. Y eso sí es muy importante, porque eso les ayuda a establecer el riesgo sí o no de infecciones oportunistas. Entonces estas fueron las primeras 2 pruebas point of care que tenemos, de las cuales nos parte para el seguimiento. Entonces todas las unidades de atención integral tienen point of care, tanto para carga viral como para CD4. Posiblemente por el presupuesto que tengan los diferentes hospitales no tengan para cubrir toda la cohorte, pero lo que no puedan cubrir ya lo refieren a las unidades grandes que tienen equipos de referencia. En este caso es Roosevelt, San Juan, en Quetzaltenango está el Rodolfo Robles y está el Regional de Occidente, es el otro que tiene equipos grandes. Y entonces tenemos ahora que ya tengo mis point of care, tengo prueba rápida, puedo diagnosticar, ese fue un avance. Tengo los point of care, CD4, carga viral, con eso monitoreo a mi paciente. Pero ¿qué pasa con las infecciones oportunistas? Entre más nos tardemos, más tiempo va a estar ingresado el paciente, más riesgo tenemos, y entonces empiezan a ver ¿cuántas infecciones oportunistas tenemos? Si se dan cuenta, ese es un problema. Y si uno revisa reportes de Centroamérica sobre infecciones oportunistas, no tenemos. Y una guía que hable sobre el manejo de las infecciones oportunistas o estandarice esto, pues tampoco lo tenemos. Este es el estudio que abarcó más y lo hizo el equipo del doctor Araton, y ellos evaluaron con muestras que referían de todas las unidades de atención integral cuáles eran las oportunistas más frecuentes, y ellos hacen pruebas y establecen que tenemos que tener pruebas de diagnóstico rápido para histoplasmosis, para criptococosis, para poder determinar cuáles eran ellas. Actualmente no hablamos de cura para VIH, pero sí hablamos de tratamiento que nos ayuda a mantener indetectables a los pacientes, pero tenemos que abordarlos también desde el punto de vista de las infecciones oportunistas. Entonces vienen los point of care de las infecciones oportunistas, y esta se vuelve como un poco más fácil, ¿no? Porque entonces la mayoría de las infecciones oportunistas, o las más frecuentes o las que más causa de ingreso hospitalario nos dan, son las derivadas de los hongos.
histoplasmosis, criptococosis, hay un montón, pero estas son como las más frecuentes. Entonces se vuelve un reto el diagnóstico de una oportunista fúngica en un paciente inmunosupreso. Entonces no podemos esperar ese cultivo que va a durar 6 semanas, 8 semanas, necesitamos pruebas que estén al pie de la cama del paciente. Entonces este es otro avance, y entonces obviamente para point of care de hongos fue mucho más fácil establecer esa ruta para tener pruebas rápidas que nos ayuden a establecer un diagnóstico presuntivo temprano en lo que se confirma con el cultivo o con las biopsias. Entonces, obviamente, conociendo qué tipo de hongo es, nosotros podemos guiar el tratamiento de la infección oportunista, y esto acorta la estancia hospitalaria y favorece la sobrevida del paciente, porque le estamos dando la terapia antirretroviral, lo diagnosticamos, y ahorita como país pues hemos avanzado a tener estas tecnologías. Cripto fue una de las primeras, todas las unidades de atención integral tienen ya pruebas rápidas para criptococo, y esto nos ayuda a hacer diagnóstico tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Entonces esto es una tirita, es fácil, es aplicable, tenemos el resultado en 1 hora, y esto nos ayuda a establecer una pauta. Esto es un avance y es trabajo que hizo la clínica del doctor Araton del San Juan de Dios. Ellos fueron los que empezaron a hacer los primeros estudios, y obviamente el inicio de las pruebas o la distribución de este tipo de pruebas en el país, pero ya cada unidad gestiona sus pruebas y tiene acceso a esto. Para histoplasmosis, pues es otra de las infecciones oportunistas bastante frecuentes, y tenemos varios estudios que respaldan el hacer la prueba de antígeno de histoplasma. Esto nos da un diagnóstico presuntivo, nos ayuda a establecer diagnóstico de forma rápida, y pues este es uno de los estudios. Ya vi ahí a la licenciada Sabrina Navas, que es una de las que promueve los estudios clínicos de la unidad de atención integral, y entonces hacen esta correlación de la prueba de antígeno de histoplasma en orina con su recuento CD4 en pacientes VIH positivos, y nos fue bastante bien. O sea, nosotros podemos hacer esta prueba, y esta prueba nos puede ayudar a establecer ese diagnóstico en lo que confirmamos, ya sea con cultivo o con biopsia, pero esto nos adelanta muchísimo para poder dar el tratamiento. Point of care en el diagnóstico de HPV también tenemos pruebas que son las que se hacen de PCR, y sabemos que el paciente VIH tiene mucho más riesgo de desarrollar HPV, y el riesgo en las mujeres de que de HPV pasemos a cáncer de cervix es mucho más alto, y es 5 veces más que puedan desarrollar neoplasias del tracto genital inferior. Entonces es importante tener un adecuado tamizaje de este grupo de pacientes, y ese es el otro estudio que se presentó, donde se evaluó a 406 mujeres VIH positivas en el rango de edad de 30 a 39 años, con conteo CD4 menores a 500 células, y hubo 36.95 de prevalencia de HPV. Entonces esta parte es otro de los point of care que tenemos en acceso. TB-LAM, todas las unidades de atención integral tienen esto. Esto nos ayuda al diagnóstico en paciente VIH con conteo de menos de 100 CD4 para tuberculosis, y obviamente este ha tenido una evolución del 97 a la fecha, o 2010, donde esto nos favorece o nos orienta para el diagnóstico. Ya vino el doctor Araton, ya lo mencioné varias veces, porque nos va a dar un diagnóstico precoz, oportuno y eficaz, y son point of care en el monitoreo. Tenemos para el inicio de la terapia antirretroviral los point of care que son cruciales para decidir el tratamiento de forma pronta y eficaz, y son pruebas que se deben valorar, aplicar en poblaciones con otras inmunosupresiones. De aquí tenemos que saltar a apoyo a otras inmunosupresiones. Repito, entonces si se dan cuenta, mejoramos en el diagnóstico, mejoramos en los point of care del monitoreo, ya tenemos pruebas, y vuelvo a repetir, aquí está el doctor Araton, él fue pionero en todos los point of care de las oportunistas, ya vieron el estudio publicado, y como país pues vamos, nos falta mucho, pero vamos hacia avance. En cuanto a la historia del desarrollo de los fármacos antirretrovirales, pues en los 90 la monoterapia con AZT, y ya para el 96 el inicio de la triple terapia, hacia donde nosotros vamos avanzando. Si se dan cuenta, la historia de los antirretrovirales ha ido hacia adelante.
Aquí tienen muchos de los que están en rojo, son medicamentos que estuvieron o no estuvieron, o que no están, o que ya dejaron de existir, ¿verdad? Y ya vamos hacia las combinaciones, que realmente nosotros actualmente lo que tenemos es dolutegravir combinado para los pacientes con terapia antirretroviral. Ya es un inhibidor de integrasa, fue de los primeros países de Centroamérica en tenerlo. Actualmente la mayoría de los países pues ya tiene un inhibidor de integrasa dentro de sus esquemas. Quisiéramos tener otro tipo de terapia, y sobre eso pues ya las unidades tendrán que seguir trabajando y peleando para poder avanzar hacia esto. Entonces, lo más importante es que nosotros vamos a pasar de la polifarmacia a terapias únicas combinadas, que eso es un avance para nuestro país. Y si se dan cuenta, esta es la evolución, cómo pasamos de la monoterapia, cómo era la respuesta, cómo estuvimos en la biterapia, y actualmente pues del 97 para acá pues ya vamos en la terapia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo evolucionamos a paciente visto, paciente tratado? Pues entre el 95 y el 2005, todos los pacientes, no había que evaluar esos pacientes, y solo los que tenían abajo de 200 CD4 se iniciaban la terapia. 2005 a 2010, el estudio CIPRA y SMART nos dice, bueno, ¿por qué no evaluamos ese grupo de pacientes abajo de 350 CD4? Del 2010 al 2013, hablan de la reducción de la transmisión de VIH en parejas cero discordantes cuando logramos tener una carga viral indetectable, y estudios observacionales dicen, bueno, tiene un mayor impacto iniciar en ese grupo de pacientes mayores de 350 CD4, y ya del 2015 a la fecha empieza los estudios temprano y START, que dicen, bueno, el inicio de la terapia antirretroviral con CD4 mayores de 500 tiene un impacto en la enfermedad severa por VIH y en la progresión sin incremento de eventos adversos. Entonces, actualmente nosotros ya iniciamos, pero esta fue la historia de eso. Antes los pacientes tenían que esperar, tenían que hacer, por lo menos en la unidad se hacían grupos y se discutía, se evaluaba por trabajo social, que no fuera alcohólico, que no tuviera esto, que no tuviera el otro. Muchos pacientes se quedaron en la espera. Actualmente, paciente diagnosticado, paciente visto, tamizado para oportunistas, debe de iniciar terapia antirretroviral. Entonces, debemos de iniciar rápido o lo más pronto posible con un medicamento que sea efectivo, como en este caso un inhibidor de integrasa, ayudarnos para evitar la progresión de la enfermedad y que los pacientes vayan bien. Entonces empiezan los primeros estudios del 2015 a la fecha a decir, bueno, iniciemos en las primeras 24 horas, miremos el impacto, y realmente sí hay un impacto con iniciarle al paciente cuando se le acaba de diagnosticar. Este fue uno de los póster que se presentaron con los primeros pacientes a los cuales en la unidad se les hizo el inicio rápido, y pues la verdad es que nos fue bien. A raíz de eso se inicia. Esta gráfica la dejo porque esto es 2016, lo que está en verde son aquellos que iniciaban más de 7 días y en menos de 24 horas los azulitos. Y si se dan cuenta, después de que más o menos en el 2018 fue que empezamos a iniciar en las primeras 24 horas, ese se volvió el estándar. Entonces la mayor parte de nuestros pacientes inicia en las primeras 24 horas, otro buen grupo que ya inicia en menos de 7 días, de 2 y 7 días o más, va a depender, porque hay pacientes que no se les puede iniciar porque tienen una oportunista, porque van muy enfermos, pero cada vez ese porcentaje es menos. Si sumamos los primeros 7 días más las primeras 24 horas, el 70% de los pacientes está iniciando de forma temprana la terapia antirretroviral, y si se dan cuenta, la mayor parte está iniciando con menos de 200 CD4, con un adecuado tamizaje de las oportunistas para evitar cualquier riesgo de complicación. Entonces, lo más importante es indetectable igual a intransmisible. Estos avances son los que nosotros hemos tenido. Ha costado mucho, se mira rápido, pero son más de 22, 23 años de estar en esta lucha y de peleas y de hablar y hacer entender al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lo importante que es cumplir con estas normativas por los pacientes, que esa parte todavía es complicada. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la prevención, y me voy a centrar hacia dónde, la profilaxis preexposición o el famoso PrEP. Hacia eso tenemos que ir.
Esa lucha la tienen desde hace un poco de tiempo las unidades, pero todavía no tenemos un normativo ni es oficialmente para nuestro país la aplicación del PREP. Pero es algo que se debe tomar en cuenta y algo sobre lo que se tiene que trabajar, porque está totalmente demostrado que intransmisible, indetectable es igual a intransmisible. Entre nuestros pacientes logren tener el acceso a la terapia antirretroviral, logremos tenerlos abajo de 1000 copias, vamos a disminuir los nuevos casos. Y si damos PrEP, si se dan cuenta, vamos a tener que abordar a esta población, que la mayoría son HCH jóvenes, vamos a lograr tener. Y bueno, yo ya no soy jefe de la unidad de atención integral, el jefe es el doctor Rodolfo Pinzón, pero este es el equipo que ayudó y que ayuda siempre a que todos los datos pues nos toque a alguno de nosotros pues representarlos, y muchas gracias.